¿Cómo te va, Sebastián? Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno estar acá. Bueno. La cuestión de seguridad es una situación que no tiene una respuesta ni de la academia, ni de la justicia, como uno quisiera, ni de los poderes ejecutivos. Y pareciera ser que se vuelve cada vez más crónico. ¿Qué salida le ves? Mira, yo creo que lo peor de todo es que hoy no se ve que desde la política se esté proyectando una salida, ¿no? Del Poder Ejecutivo, por lo menos del oficialismo, que llegó con una promesa de paz y orden, en un eslogan que parecía que todo era muy sencillo y que, bueno, después de 3 años y algo ya de gestión, ha demostrado incapacidad o falta de voluntad de poder resolver un problema que se ha agravado. Como bien decís vos, el problema del delito es un problema complejo que no tiene una salida sencilla, ni siquiera desde los libros de la academia. Yo me dedicaba a estudiar también el tema, soy maestrando en criminología. El problema del delito y las causas del delito son complejas y son múltiples. Yo creo que para realmente empezar a revertir esta situación hay que tener políticas claras de seguridad, pero además hay que tener una batería de políticas que van más allá de la política de seguridad, de la política represiva o de la política preventiva. Creo que la inclusión social tiene que ver con eso, que obviamente que es un camino de mediano y largo plazo, pero creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos la respuesta fácil, que claramente no es solución. La respuesta fácil es el eslogan de paz y orden, o alguno que se le parezca. La respuesta es compleja, pero es la que nos va a llevar a buen puerto. Tiene que ver con tener un proyecto de gobierno real, factible, dentro del cual está enmarcada una política de seguridad que nos permita obtener resultados a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para revertir una situación que cada vez nos va poniendo en un lugar más complejo para vivir plenamente en nuestra provincia. Todos tienen un gran diagnóstico, todos digo, algunas personas parecieran tener un gran diagnóstico de la situación, desde el punto de vista operativo y logístico, falta de recursos, policías mal pagos o que reciben una remuneración muchas veces no acorde al trabajo de calle, al trabajo de investigación, dependencia del Ministerio Público de la acusación, de un presupuesto que tampoco puede ser autónomo, y después tenés el lado B, la corrupción, los nichos de corrupción policial, los nichos de corrupción institucional, los fiscales que son corruptos, los jueces que pueden también serlo. Lo decimos porque en esta provincia el fiscal regional número 2 de Rosario, uno de ellos y un ladero muy importante fueron detenidos y enjuiciados por coimeros. No estamos diciendo libremente por la corrupción institucional. ¿Y eso cómo lo resolvés? Mira, yo creo que la corrupción mata cualquier proyecto y mata cualquier política, seguridad o de la materia que sea. Claramente es un flagelo que tenemos que erradicar y que, por el contrario, parece que se fuera profundizando. Pero insisto, creo que si uno no construye un programa de gobierno y no tiene una salida general a las problemáticas sociales, mal va a tener una salida en materia de seguridad. Y, a ver, hay indicadores concretos que pueden marcar cuál es el estado de situación hoy, cuál era hace 4 años y podrán marcar dentro de 4 años. Por ejemplo, globalmente se miden los niveles de inseguridad entre los países midiendo la tasa de homicidios dolosos, es decir, de asesinatos intencionales por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué se hace esto? Porque por un lado es un delito que tiene una cifra negro muy baja, porque bueno, un robo, un hurto se puede no denunciar y no figura en la estadística. Exacto. Un homicidio doloso figura en el 99,9%. Es un dato muy duro. Exactamente, sí. Es un dato muy duro y de una cifra negra muy baja. Por otro lado, es un delito que en todos los ordenamientos jurídicos del mundo está catalogado como tal, porque el delito es en tanto y en cuanto la ley penal dice que este hecho es valioso y lo sanciona con una pena determinada. Eso pasa en todo el mundo. Hay delitos que son delitos en Argentina y no son en otros países y viceversa. Claro, el homicidio doloso está en todo el planeta. Entonces, si nosotros miramos esa cifra, nosotros podemos ver, por ejemplo, Argentina tiene una cifra que es alta si la medimos con algunos países de Europa o del Asia más avanzada. Tenemos unos 5,5 más o menos de homicidios por cada 100.000 habitantes.
Pero si nosotros entramos a mirar un poquito más en profundidad algunos puntos críticos de nuestro territorio, y particularmente Rosario, vemos que esa cifra se cuadruplica. Sí, 19,6. Tenemos un problemón. Sí. Y Santa Fe Ciudad 13,6. Y Santa Fe Ciudad tiene 13,6. Históricamente Santa Fe ha estado peor que Rosario. No en cantidad, pero sí en porcentaje. Exacto, de asesinatos, digamos, por cada 100.000 habitantes. Este es un número objetivo con el cual podemos medir. Y si hoy medimos el estado de situación actual con el estado de situación cuando terminó el gobierno anterior, lo que sacamos en concreto es que la situación empeoró, e empeoró drástica o dramáticamente. Creo que tenemos que empezar a poner indicadores válidos que puedan medir el resultado de la gestión de gobierno, porque si no, para hacer politiquería y para hacer eslogan de campaña, bueno, no se necesita mucho. Se necesita por ahí tener un buen aparato publicitario para que la gente lo vea, lo consuma y se acabó la historia. Y la realidad es que el problema del delito no se va a solucionar con un eslogan de campaña ni con promesas fáciles de un futuro mejor. Se va a solucionar con un estudio profundo de la problemática y con generar también mesas de entendimiento donde se pueda, fuera de tiempos de campaña, discutir a fondo la problemática. Porque digo, no puede ser que las distintas fuerzas políticas no nos podamos poner de acuerdo en que primero el narcotráfico es un problema gravísimo, segundo que lo tenemos que combatir entre todos y tercero que para eso tenemos que tener un ámbito donde podamos trazar por lo menos líneas comunes, denominadores comunes acerca de cuál tiene que ser el accionar. Y te puedo dar varios elementos que entiendo yo que van en la dirección de resolver este problema. Uno de ellos es una deuda pendiente que tiene la política en general con el país y en particular en Santa Fe, que es la creación del juicio por jurados. Eso es algo que está previsto en nuestra Constitución Nacional, es una deuda que tiene la política y la institucionalidad argentina con el mandato constitucional, con Argentina, con el pueblo argentino, y que entiendo que serviría, por un lado, para empezar a reforzar una relación muy dañada entre el ciudadano y el Poder Judicial, que está totalmente desprestigiado, y por otro lado, para empezar a traer un poco de más de manto sacar un poco el velo que va enturbeciendo la mirada del ciudadano sobre la justicia y sobre el proceso penal y traer otra vez un poco de confianza en que la impunidad se va a terminar, en que no hay lugar para la corrupción, en que el que cometa un delito no puede ser impune y tiene que tener una sanción penal o del tipo que corresponda. Y creo que a partir de ahí, más otras medidas que se pueden tomar incluso de la legislatura de la provincia, se puede empezar a resolver, aunque sea en principio el problema. En relación con lo que mencionabas recién acerca del narcotráfico y esa mesa de entendimiento que mencionabas, que debería reunir varias voces y reunir un acuerdo entre los distintos poderes del Estado y demás. Particularmente en Rosario, ¿cómo se puede atacar semejante aparato que tiene el narcotráfico? Yo insisto, y perdón que insista tanto con esto, porque alguien puede decir, bueno, pero eso es básico, pero no pasa. Recientemente se conformó un espacio de discusión sobre esta cuestión, pero de manera preelectoral. Yo creo que lo que tiene que haber es un compromiso de la política, de los distintos actores, de que este tema esté en agenda y en agenda de todos los partidos y todos sean convocados más allá de quien gane para aportar una perspectiva sobre la cuestión el año que viene. Cuando el calor electoral baje y cuando todos nos demos que el problema sigue estando, nos demos cuenta que el problema sigue estando y que lo tenemos que resolver porque nos lleva puesto a todos como ciudadanos, digo, más allá de como referentes o militantes o dirigentes políticos. Yo entiendo por un lado que hay una cuestión que es clave, que tiene que ver con el rol de la policía. Yo no voy a decir que la fuerza policial es corrupta, porque digo, creo que hay policías corruptos y hay policías no corruptos, pero creo que hay una matriz que hay que ir cambiando de a poco. Así como hay que cambiar la matriz política, también hay que cambiar la matriz de funcionamiento de la policía. Para eso creo que hay que empoderar a los buenos policías, hay que estimularlos. Hay un poco también saliendo del tema, pero otro tema que es de mucha preocupación creo para el ciudadano en general y sobre todo para el pequeño emprendedor y para el mediano emprendedor, la cuestión tributaria. Estamos acostumbrados a que todo el tiempo nos peguen con el garrote y tengas que ver cómo acomodás para poder sobrevivir, para que tu empresa pueda sobrevivir. Ahora, yo creo que la política tiene que tener otro tipo de estímulo. Por un lado, el estímulo del garrote cuando haces las cosas mal y por otro lado, el estímulo de la caricia cuando haces las cosas bien. En materia tributaria, esto se lee como, bueno, vamos a perseguir la evasión tributaria. Perfecto, persigamos la evasión fiscal. Ahora, cada punto que bajemos la evasión fiscal, bajemos la presión tributaria, porque si no, no se puede. Y en materia, digamos, de seguridad y mirando hacia la fuerza policial, creo que tenemos que tener una lógica bastante parecida. A los buenos policías hay que tenerlos bien.
hay que darles buen entrenamiento, hay que pertrecharlos bien porque tienen que tener armas acordes, porque tienen que tener balas, porque tienen que tener chalecos antibalas que realmente los protejan, porque tienen que sentirse bien tratados y no maltratados desde la conducción política. Pero los malos policías, con ellos hay que ser implacables, no se les puede perdonar, no solamente porque desprotegen a la ciudadanía, sino también porque ensucian la fuerza, porque maltratan a sus compañeros que quieren hacer las cosas bien. Y para poder hacer esto, entre otras cosas, y acá tenemos una reglamentación, una normativa policial que data del último proceso militar y que hay que repensar, y que hace que muchos policías que por ahí están observados o imputados de infringir la normativa, bueno, queden en un limbo, y si son culpables, está muy mal, porque por ahí quedan cobrando el 50% de sus saberes durante un largo periodo de tiempo, y tendrían que rápidamente ser removidos si hicieron las cosas mal. Y si hicieron las cosas bien, también quedan sospechados, imputados y cobrando una parte solamente de su sueldo por mucho tiempo. Son algunas de las cuestiones que hay que ir cambiando y que a partir de pertrechar, de orientar, de guiar, de realmente poner en funcionamiento a la policía como hay que ponerla, bueno, creo que se van a poder tener otra vez mejores medidas de prevención. Hoy es Vox Populi, que hace 4 años había 200 móviles, por ejemplo, patrullando la ciudad de Rosario, y hoy hay poco más de 60. Esas son cuestiones objetivas que hay que modificar. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿con esto alcanza? Y tengo que decir que no, que con esto no alcanza. Este es el principio. Sebastián, creo que todavía sos una especie de delegado de la Procuración Penitenciaria en la región, ¿no? Sí, lo sigo haciendo. ¿Cómo es el cargo concreto? Mirá, el cargo es un rol que lo que busca es controlar el funcionamiento de los centros de privación de libertad. Por eso digo también que a estos temas no los abordo con liviandad, los abordo mirándolo de distintas perspectivas, los abordo con conocimiento de causa y habiendo estudiado y habiendo tenido un conocimiento empírico también de lo que pasa dentro de las cárceles. Este es otro tema que también hoy... Perdón, sí. Porque ya aclaraste que estás encima de esa problemática, y en donde, por ejemplo, hoy la fiscal de balaceras de Rosario, Valeria Urigot, ordenó allanar la celda de Alan Funes, que está preso en una cárcel federal, porque por videollamada desde la celda amenazó a una persona en Rosario, por videollamada. Ya no a través, yo te digo a vos, amenazar a ella o la llamo por teléfono. Videollamada, te muestro, yo soy el que te está amenazando. ¿Cómo puede ser posible eso? Punto número 1. Y segundo, ¿entendés que se restringe alguna garantía con la restricción de quitarle los celulares a los internos o bloquear las llamadas telefónicas o grabar todas las conversaciones telefónicas? Mirá, yo además del rol que cumplo, soy profesor de Derecho Humano en la universidad. Este es un tema que lo he estudiado. Hoy parece que decir derechos humanos es una mala palabra y es muy triste eso en un país donde hace 40 años desaparecían gente con una capucha en la cabeza, secuestraban bebés y bueno, todo lo que sabemos que ha vivido nuestro país y que todavía está a flor de piel. Entonces digo, los derechos humanos no son para las personas privadas de libertad. Los derechos humanos son la garantía mínima para todas las personas, privadas o no de libertad. Y digo, en este contexto, yo creo que nosotros tenemos que tener claridad de cuál es la situación que estamos viviendo y contra el delito hay que ser implacable y hay que ser duro. Pero ser implacable y ser duro no quiere decir vulnerar todas las garantías institucionales, que son las garantías no del pájaro cantero, que es uno en un millón, sino la garantía tuya o mía, de que andando por la calle, cuando salís de cenar, no te detenga cualquier patrullero, no te meta por agregación indecente, no te muelan a palo en una celda, o cosas como esa. Y que si estás privado de libertad, cumplas tu privación de libertad en el marco de la ley y no en el marco de lo que cada uno quiera. Ahora, dicho esto... Cosa que no pasa. Cosa que no pasa, pero a ver, yo creo que claramente, a ver, si hay sospecha de un delito, hay un procedimiento previsto, normativo, para que se impute el delito, para que los jueces tomen las medidas que tengan que tomar, para que si tienen que hacer escuchas, hagan escuchas. Hablaba con una persona que entiende mucho el tema hace algunos años y me decía, no puedo entender que cercenen tanto el uso de celulares, yo lo que haría, le daría teléfonos y a donde hay que escuchar, los escucharía y haría inteligencia criminal. Yo no creo que se pueda hacer inteligencia criminal indiscriminada, porque pasa después lo que ha pasado con todos estos problemas de las escuchas ilegales. Después te escuchan a vos, a mí o a cualquiera, porque sí, porque se le cantó... Lo que pasa es que yo estoy preso por matar a mi mujer. Pero ahí voy.
y estoy preso por comandar una banda narcocriminal. Pero Héctor, por eso mismo lo importante es que se den las garantías. Pero si se dan las garantías y hay una orden judicial para que se lo escuche a fulano o a mengano, porque hay sospecha de que comete un delito, hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera ordenada, porque no puede haber tampoco ningún tipo de condescendencia para con el delito ni para con quienes delinquen. Estamos hablando... en ese caso, perdón, Héctor, pero en ese caso no está en discusión entonces qué tipo de cárceles tenemos para determinado tipo de delitos, porque también hay cárceles llenas de personas que no son delincuentes de guante blanco ni son narcotraficantes. Hay un montón de cárceles que están llenas de delincuentes que vienen de la marginalidad. En todo caso, me parece que lo que quizás habría que poner en discusión es qué cárcel necesitamos para los distintos tipos de delitos. Mira, yo creo que, por un lado, el 99% de las personas privadas de libertad son pobres, tienen bajo nivel de instrucción y salen de los urbes marginales de las ciudades. Esta es la realidad, digamos, estadística, no solamente en la Argentina, sino en general en el mundo. O sea, el derecho penal es selectivo, esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudiosos del derecho penal. Pero digo, claramente es importante saber hacia dónde queremos ir en materia del servicio penitenciario o de política penitenciaria, y eso debería estar enmarcado en saber a dónde queremos ir en el marco de una política de seguridad que debería estar enmarcado en tener muy en claro hacia dónde queremos ir como provincia y como país. El problema es que hoy no tenemos en claro hacia dónde vamos y dónde queremos ir como país, ni como provincia, entonces no tenemos políticas de Estado en ninguna materia, y esto obviamente también castiga, digamos, la capacidad que tiene el Estado y en general la sociedad, que se ve reflejada en el Estado organizado o desorganizado, en combatir un flagelo tremendo como es el narcotráfico y en combatir un problema tremendo para cada uno de nosotros, porque digo, a la mayoría de nosotros las balas o nos pasaron por el costado o nos pegaron en el lomo. A mí me pasó que me han robado en Rosario. Digo, y la pasás mal, digamos, y quedás mal, aunque puedas manejar la situación y no sufras una violencia, si se quiere, descarnada. Entonces este es un problema que nos pega en la frente y que no hay que tratarlo con liviandad. Y yo sé que lo que debería decir para tener la mayor cantidad de adhesiones. Y sé que la mayoría de los dirigentes políticos dicen lo que entienden que tienen que decir para conseguir la mayor cantidad de adhesiones. Ahora, yo creo que en estos temas hay que dar discusiones en serio, hay que darlas a fondo y hay que conseguir soluciones reales. Lo que pasa es que, no alcanza. Sebastián, a la hora de los bifes, cuando hay que votar el desafuero de un legislador que está imputado por ser el jefe de una organización dedicada al juego clandestino con ligamen al narcotráfico, y la política no lo hace para que se ponga a disposición de un juez, todo lo que vos estás diciendo, que yo creo que acá lo firmamos al pie, se va por el sumidero de la declamación. Mira, lamentablemente, digo, esa es la responsabilidad de quienes hemos elegido entre todos para que estén en la legislatura. Yo fui candidato, además de ser candidato local y no llegué, fui candidato a diputado provincial en los últimos dos procesos electorales, hace 4 y hace 8 años, estuve cerca en los dos y no llegué en los dos. Entonces digo, sí, estoy de acuerdo con vos de que la política funciona mal, la quiero cambiar, por eso me meto. Ahora, después, la culpa se la tenemos que echar a los 11 que entran a jugar el partido. No le podemos echar la culpa a los pibes de las inferiores que se rompieron el lomo, que quisieron llegar y que el técnico les puso una patada en el tuje, digo, hablando mal y pronto, y no lo dejó. Hubieras desaforado. Mirá, yo creo que, a ver, punto 1, creo que todos tienen que poder ser investigados. Una cosa es que vos seas condenado previamente y sin juicio previo, sí, que eso no estoy de acuerdo, y otra cosa es que a vos no te pueden investigar. Entonces, que a vos no te pueden investigar a mí me parece una aberración. A vos te tienen que poder investigar. Sí creo, a ver... Pero acá el problema era si podía ser imputado, además. Bueno, por eso digo, esa es la cuestión. Yo creo que hay un sistema de fuero y de indemnidades muy distinto en la provincia que en la nación. Yo estoy convencido, y creo que cualquier profesor de Derecho Constitucional te va a decir que los fueros tienen su razón de ser, pero que vos tengas fueros no quiere decir que vos no puedas ser imputado y no quiere decir que no puedas ser investigado. Cualquier ciudadano tiene que poder ser investigado si hay sospechas ciertas de que cometió un delito. Y sobre todo si está en un lugar de responsabilidad política que tiene que dar un ejemplo hacia la ciudadanía. Entonces digo, yo hubiera tenido un posicionamiento distinto en ese tema y en muchos otros. Pero bueno, insisto, no entré a jugar el partido. Entonces estoy convencido que el partido lo jugaría de otra forma. ¿Estás de acuerdo con reformar la Constitución provincial? Estoy totalmente convencido de que hay que reformarla. Soy consciente de que no es una prioridad hoy para la ciudadanía y que a veces es difícil atar los problemas concretos del día a día con la abstracción legal, pero muchas veces las abstracciones legales después terminan teniendo una correlación con el plato caliente de comida, con la posibilidad de tener un empleo, con la posibilidad de que se cuiden los derechos más básicos de los ciudadanos. Entonces yo creo que sí, que nuestra Constitución ya tiene 60 años de antigüedad,
que tenemos una Constitución Nacional que fue reformada en el 94 y que la institucionalidad santafesina está en deuda con el pueblo santafesino, con la nación toda, y que debemos llevar adelante un proceso de reforma que le dé mejores derechos, mejores instituciones a todos los santafesinos, eso no tengo duda. Se nos acabó el tiempo, Sí, Polito. Se nos ya acabó son el las tiempo, 3. queda mucho por delante. El corte de las 3, después vienen una con los pororó, No, espérame que perdona, quiero redondear, estoy ansiosa. querida. Después vas a venir vos con todos los pochoclos, lo que se puede ver en las series, en las plataformas. Es muy ansiosa. En las plataformas tanto de Netflix como de Flow y toda la variedad y la oferta que hay, Colito. Sí. Y de hecho este fin de semana es la alfombra de Hollywood, la premiación de las mejores films Del mundo mundial. Del mundo mundial. Y le vamos a preguntar a Sebastián si vio 1985 y en ese caso, ¿qué te pareció? Mirá, la vi, me pareció bueno que se ponga el tema arriba de la mesa. Creo que hay muchas miradas históricas distintas, que los que hicieron 1985 dirán, en realidad es una historia de ficción basada en una historia real. Y con eso por ahí se justifica algunas cosas que creo que no están tan claras y que deberían estar de manera distinta. Por ejemplo, el rol de la CONADEP. El rol de la CONADEP en todo lo que fue la investigación, que no se ve en 1985. Por ejemplo, dejar en claro que en 1983 el peronismo no quiso integrar la CONADEP, digo, porque hoy parece que son el defensor de los derechos humanos, en ese momento no quisieron integrar la CONADEP, en ese momento levantaron las banderas de la autoamnistía, de la ley de autoamnistía del peronismo. Te diría el PJ como sello, porque los peronistas pusieron muchos desaparecidos y muchas víctimas. Sí. ¿No? A ver, yo creo que los argentinos sufrimos muchos desaparecidos y muchas víctimas, pero que el PJ siempre ha sido bastante volátil y siempre se ha pintado de menemismo en su momento, de kirchnerismo en su momento, y siempre como que el peronismo ha sido algo diferente de todo lo otro, pero en realidad es una matriz que creo que se ha mantenido inerte y coherente en su metodología de construcción del poder de la década del 40 para adelante. Pero lo que digo es, son datos históricos, yo no estoy haciendo valoración de los posicionamientos políticos que tuvieron en su momento, son datos históricos que cualquiera puede recurrir a un libro y verlos. El peronismo salió a defender la ley de autoamnistía del proceso militar para que no sean condenadas las juntas militares, no integró la CONADEP y no integró por lo tanto lo que fue el Nunca Más, y todo eso en 1985 no se ve. De todas formas me parece que está bueno que se ponga arriba de la mesa un hecho histórico de trascendencia universal que se estudia en universidades de todo el mundo, porque lo que hicimos los argentinos, liderado por el radicalismo, pero los argentinos globalmente, no tiene parangón ni que siquiera... se inicia por un decreto del presidente Alfonsín el juicio a las juntas. También hay que decirlo, ¿no? Y que sea la justicia civil la que juzgue a la Junta Militar. Con tribunales preconstituidos, cosa que no se hizo ni en Nuremberg después de lo que fue el nazismo, digamos, y la Segunda Guerra Mundial. Lo que hicimos los argentinos nos tiene que poner orgullosos, pero lo que hicimos en ese entonces, lo que hicimos para adelante, bueno, creo que hemos hecho unas cuantas cosas mal y tenemos que en algún momento aprender de lo que hicimos mal para construir el país que queremos, porque el país que queremos tiene que estar lleno de sueños, pero después tiene que estar lleno de acciones coherentes y conducentes a construir esos sueños que anhelamos los argentinos. Yo coincido con vos, solamente tengo esta diferencia. Yo diría, hay un sello de un partido que era muy fascista en ese momento, que apoyó la amnistía, como vos decís, el pacto sindical militar, que fue el peronismo, que tenía un líder, que era Luder en ese momento, que tributaba en esa idea. Pero después cuando vos escuchás a las víctimas, venían de la UES, de Montoneros, de la JP, también del comunismo, también del radicalismo, pero en mayor medida eran de origen peronista, digo, por ahí habría que hacer la distinción para ser justos. Mirá, yo tengo muchos amigos peronistas y gente que creo realmente que son Lo sé bien porque intencionados. sé cómo pensás Por vos, eso, yo la no historia soy, de no tus soy viejos gorila. también. Exacto, no soy gorila, no soy antiperonista, tengo amigos peronistas en los que creo, porque, creo porque sé que creen en lo que creen, básicamente, que tienen un buen corazón y quieren hacer cosas buenas. Pero vos me decís que en un momento el peronismo era bastante fascista, y yo digo que el peronismo nació de un golpe militar, y cuando Perón llegó al poder, construyó una muy buena relación en su momento con los gobiernos fascistas de Italia y también de Alemania. Por eso dimos en su momento cobijo a un montón de personas que huyeron de la Europa de la segunda posguerra. Entonces digo, las cosas en su lugar. Yo creo que hay mucha gente muy valiosa en el peronismo y en todas las fuerzas políticas, que la gente valiosa se tiene que sentar a una mesa para poder dialogar.
Lo que yo no acepto, digamos, que no tengamos memoria, porque cuando escribimos con la mano y borramos con el codo no tenemos destino, porque si no tenemos pasado, si el pasado lo reescribimos todo el tiempo, es imposible que tengamos un futuro próspero. Y bueno, yo creo que, como hablaba de 1985, que es una película de ficción basada en hechos de la realidad, en hechos históricos, y yo te tengo que decir, me parece bueno que se pongan arriba de la mesa, pero la historia no fue tan así. La historia tuvo otros ribetes, tuvo otras protagonistas, tuvo otras cosas importantes que no pueden olvidarse y que tienen que quedar en la memoria. Y hay que plantear también que a partir de 1985, con todas estas objeciones que se pueden hacer, cómo aumentaron y se quintuplicaron y sextuplicaron las visitas a las páginas de donde están subidas, por ejemplo, las declaraciones de los testigos, a las páginas de abuelas y de madres, cómo se han interesado por conocer, bueno, Alfonsín fue por decreto, fue por... Y la reivindicación además de que los desaparecidos fueron 30.000. Exacto. Y que eso no se discute. Eso está buenísimo, ¿no? Eso me parece y miren, chicos, yo digo, más allá de la cantidad, digamos, hayan sido 9.000 o 33.000 o 68.000, en Argentina nunca más puede pasar eso. Y por eso también digo, y reitero, nunca más, cuando vemos el flagelo y la inseguridad y tenemos que ser muy sólidos, muy contundentes en combatirlo, no nos olvidemos de nuestro pasado, no nos olvidemos de lo importante que son las garantías del Estado de Derecho, no nos olvidemos de lo importante que son los derechos humanos, que no son para los privados de libertad, son para todos nosotros, y no volvamos a cometer los errores que cometimos, porque ya tuvimos tiempo donde dentro de un Falcon verde metían a cualquier encapuchado y no lo veíamos mal los argentinos. Entonces digo, tengamos en claro cuál es nuestro norte, tengamos un programa de salida realmente debatido, realmente pensado, y tengamos la decisión política de caminarlo, pero no nos olvidemos de nuestro pasado y construyamos una Argentina mejor y no una Argentina que dé un paso para adelante y dos para atrás, como estamos acostumbrados desde hace unos cuantos años ya, lamentablemente. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. ¿Vas a ser candidato a... ¿Querés decir o no? Mirá, hemos decidido en el espacio que sí, que vamos a presentar lista. Los correligionarios de nuestro sector me han pedido que sea candidato a diputado provincial y yo estoy recorriendo la provincia y espero que esta vez nos dé la ciudadanía el empujoncito que nos faltó en los últimos procesos para que demostremos que desde la legislatura podemos tener legisladores mejores que lo que tenemos. Y porque digo, hay algunos, unos cuantos que hacen un buen trabajo, hay otros que quizás están para el olvido, pero yo estoy convencido, y si no estaría convencido no estaría en esta, de que puedo hacer un aporte que va a ser muy valioso para que la legislatura de los próximos 4 años sea aún mejor y para reconciliar a la política con el ciudadano de a pie que necesita otra vez volver a creer en la institución y volver a creer en la democracia argentina. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ya está todo preguntado, ya está todo dicho, así que muchas gracias, Sebastián, por la visita. En la próxima hablamos de ya como candidato a diputado provincial, no solamente seguridad, salud, educación. Ampliamos la agenda. Cuando quieran. Inclusión social, que es lo que vos dijiste anteriormente. El Estado tiene que llegar con el rostro de la represión, pero también con talleres, con teatro, con comida, con plazas públicas, con iluminación. Totalmente de acuerdo, no soy especialista en todo, pero sí me he formado para tener una visión del todo y creo que un político debería estar formado y forjado para poder dar respuesta, sobre todo en una legislatura donde se tratan todas las semanas temas distintos. Bueno, tiene que tener la capacidad de tener posicionamiento político y de tener un buen tino cuando apoya una ley, cuando crea una ley o cuando desafía una norma que no está bien, que hay muchas que hay que repensar otra vez en la Santa Fe que tenemos. Colito, nos quedamos sin tiempo. Ya estamos. Cuando le pedimos brevedad a Cáceres hay que decirle brevedad de verdad. Gracias, Sebastián. Gracias, muy linda charla.